Hey, soy Hiper. Hoy os traigo el tutorial de Trick Stabs que tanto me habéis pedido. Os voy a mostrar los tipos de Trick Stab más comunes y cómo hacer cada uno de ellos. Soy consciente de la cantidad de tutoriales de este tema que hay en YouTube, pero creo que en español no hay ninguno, así que me he animado a hacer este. Un Trick Stab es una forma de apuñalamiento usada para eliminar objetivos sin tener que ir sigilosamente hacia su espalda o para darle la vuelta a situaciones de desventaja en las que el revólver no hubiera sido suficiente. Por ejemplo, imagínate que te han descubierto y por lo que sea no puedes usar el reloj ni el revólver. En vez de huir, puedes intentar engañar al enemigo para que vaya en una dirección determinada y rápidamente apuñalarles antes de que tengan tiempo de reaccionar. Ten en cuenta que la mayoría de los Trick Stabs son muy arriesgados, ya que te colocan en una posición muy vulnerable, además de que muchos de tus rivales no caerán dos veces en el mismo truco. Pese a esto, son muy divertidos de hacer y te sientes todo un profesional cuando los consigues hacer bien. Voy a empezar el tutorial hablando del Quick Stab. Este es el Trick Stab más fácil de hacer. Consiste en ir caminando de frente hacia un enemigo que va corriendo en dirección opuesta a la tuya, apuñalándolo en el momento que pasa a tu lado. Para que este funcione, el enemigo debe creerse tu disfraz, o al menos estar demasiado distraído como para hacerte spy check. La teoría es bastante sencilla. Camina hacia un enemigo, o deja que él camine hacia ti, de tal manera que pases a su lado en vez de chocar contra él, y en ese momento gira el ratón de forma brusca hacia su espalda y apuñálale antes de que se salga de tu rango. Este es un stab bastante arriesgado, y solo funcionará contra jugadores distraídos o inexpertos, ya que la mayoría te harán spy check. Aún así, te diré que los disfraces de ingeniero y médico funcionan bastante bien para esto, ya que son clases que sueles encontrar yendo en dirección opuesta a la batalla. El siguiente Trick Stab del que quiero hablar es el famoso Stair Stab. Consiste en saltar por encima de la cabeza de un enemigo y apuñalarles en cuanto tengas acceso a su espalda. Para esto vale cualquier cosa que te dé una ventaja de altura, no solo unas escaleras. Es posible hacer un Stair Stab en cualquier inclinación u objeto, hasta desde la sentry e incluso el teleport de un ingeniero enemigo. Para realizar un Stair Stab, salta hacia tu oponente desde un lugar alto, intentando caer detrás o encima de su cabeza. Una vez que estés en el aire, deja presionado el botón de agacharte y gírate hacia su espalda en cuanto el enemigo pase por debajo de ti. Antes de caer, debes presionar la W en dirección a su cuerpo, y justo después hacer clic para apuñalarle en el momento preciso. Es muy importante que dejes presionada la tecla de agacharte en todo momento por dos razones. 1. Te permite pasar por encima de su cabeza en el caso de que la pendiente no sea muy pronunciada. Y 2. Permite que puedas apuñalarle mientras caes, ya que si no estás agachado, el cuchillo no llegará a su espalda. Como hay que presionar bastantes teclas en un periodo de tiempo tan breve, es muy posible que al principio te cueste mucho conseguir hacer el Stair Stab correctamente, así que te aconsejo practicar primero contra bots. Para esto el mapa Walkway funciona muy bien. Una vez domines este stab y lo vayas a probar contra jugadores reales, es muy probable que te frustres porque la mayoría ya conocen este stab y no caerán en tu trampa casi nunca. ¿Se puede hacer algo contra esto? Sí. Puedes variar el Stair Stab de varias formas para hacerlo algo más impredecible a costa de que te resulte más difícil ejecutarlo. Una de las formas por las que el enemigo sabe que vas a intentar hacer el Stair Stab es por el contacto visual entre tú y él mientras subes por la inclinación. Si quieres ser más impredecible, simplemente salta hacia atrás y mirar al oponente y apuñálale al caer. Obviamente, este método es mucho más difícil, ya que tienes que predecir su posición, pero también te dará más probabilidades de éxito. Otra forma es saltar desde un punto ciego, de esta manera el enemigo tendrá muy poco tiempo para reaccionar. Si pese a todo esto el enemigo se espera el Stair Stab, puedes intentar algo arriesgado pero que funciona contra algunos jugadores. En vez de saltar una distancia normal, salta un poco menos como si quisieras apuñalarle a la cara. El enemigo se girará creyendo que quieres hacerle un Stair Stab normal y te dará la espalda dejándote que lo apuñales con facilidad. Este stab funciona porque muchos jugadores no prestan atención a lo que ocurre encima de su línea de visión, o simplemente no se esperan que el spy haga algo así. Una de las formas de asegurarse que esta técnica funciona es hacerlo justo después de usar el revólver, ya que el enemigo no considera que haya peligro de stab. Vamos con el Corner Stab. Este es posiblemente el Trick Stab más útil y viable de todos. Este consiste en engañar al enemigo para que te siga hacia una esquina u objeto que cubra tu cuerpo, e inmediatamente volver sobre tus pasos y apuñalar al oponente mientras se gira para tomar el camino que llevabas tú al principio. Para hacer un Corner Stab, empieza engañando a un enemigo para que te siga hacia una esquina u objeto que no permita ver si sigues huyendo o no. Una vez estés cubierto, debes tener en cuenta la distancia entre tú y el enemigo para saber cuándo debes salir de la esquina. Cuando llegue el momento, vuelve hacia atrás usando las teclas de strafe lateral A o D, acompañadas del movimiento del ratón buscando coincidir con la espalda del enemigo en el momento que gire,
En cuanto tenga su espalda delante, apuñálalo. Es importante que dejes suficiente distancia para que pase el oponente o chocaréis y el stab no funcionará. Intenta no abusar de este stab contra el mismo jugador, ya que llegará un punto en el que no caerá en tu trampa, dejando de perseguirte o tomará precauciones al llegar al obstáculo. Puedes variar tus movimientos para volver sus precauciones contra él, pero aún así será difícil tener éxito. Por ejemplo, si intenta girar con mucha amplitud, tú puedes aumentar también la amplitud de tu estrafe para seguir intentando llegar a su espalda. Este stab funciona muy bien, porque el enemigo no tiene manera fija de saber si estás escapando o no, y además suele ser un stab muy seguro para ti, ya que en caso de que falles tienes más posibilidades de sobrevivir a un corner stab que a un stair stab, por poner un ejemplo. Ahora imaginaros que tenéis que hacer el corner stab sin ningún tipo de objeto que os cubra. Suena algo más difícil, ¿verdad? Pues eso es básicamente la teoría del matador stab. En vez de usar una esquina u objeto, usas tu movimiento para engañar al rival y que mire o camine hacia una dirección determinada, para inmediatamente volver sobre tus pasos y apuñalarles. La teoría es muy parecida a la del corner stab. Empieza a caminar en una dirección para que el enemigo mire o vaya hacia ahí, e instantes después vuelve sobre tus pasos a tu posición original para apuñalar al oponente, ya que éste se encontrará mirando hacia donde estabas hace un momento. Ten en cuenta que todo esto ocurre muy rápido. Debes de moverte lo antes posible y prestar atención al movimiento de tus enemigos en todo momento. Además, al no tener nada con lo que cubrirte, las posibilidades de que te maten son mucho mayores que con el corner stab. Lo bueno de este stab es que es más rápido y por lo tanto más difícil de prever, en mi opinión. El siguiente trick stab se llama leap stab. Consiste en apuñalar a un enemigo que no te ha visto o está despistado después de saltar de una altura considerable. Es muy simple y lo único que requiere es que sepas estrafear en el aire usando las teclas A y D para ir hacia la espalda de tu víctima. Es parecido al stair stab, pero es bastante más sencillo ya que tienes más tiempo para moverte y el enemigo no se lo espera. Al igual que el stair stab, recuerda agacharte durante todo el recorrido para poder apuñalarle correctamente. Esta técnica es muy situacional, pero en mi opinión es de las más divertidas, ya que parece sacada de un Assassin's Creed. Asegúrate de encontrarte fuera del campo de visión del enemigo en el momento del salto para maximizar las probabilidades de éxito. La última técnica que os voy a enseñar hoy es el understab. Se podría decir que es lo contrario al leap stab o stair stab, ya que consiste en apuñalar al enemigo que cae desde una zona alta. Para realizarla debes de predecir dónde va a caer tu oponente y rápidamente colocarte más o menos debajo de él. Cuando esté a punto de llegar a ti, gírate para mirar en la misma dirección que él y apuñálale apuntando hacia arriba. Este stab es extremadamente situacional, pero es muy útil ya que la víctima es fácilmente predecible al caer y además poca gente se lo espera. También puedes usar esto para cazar a los que salen del respawn, como por ejemplo en este de Badwater. Todos estos trick stabs que os he enseñado requieren horas y horas de práctica, y lo más importante para que tengan éxito es vuestra habilidad para moveros y responder ante las reacciones del enemigo. Tened en cuenta que si necesitáis practicar primero con bots podéis hacerlo en el mapa Walkway, y si queréis practicar contra jugadores reales, una buena forma es jugando el modo medieval, ya que fuerza a casi todo el mundo a usar armas cuerpo a cuerpo y tendréis cientos de oportunidades de hacer trick stabs. Ya lo dije al principio del vídeo, pero debéis recordar que los trick stabs son una herramienta para usar como último recurso. Nunca abuséis de ellos ya que os hacen tanto o incluso más predecibles que un spy que no usa ninguno. Ante la duda en un combate contra otro jugador, usa el mejor trick stab de todos, tu revólver. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes cualquier duda o corrección, no tienes más que dejarla en los comentarios y yo intentaré responderla lo antes posible. Espero que esto sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.